Arratsaldeon, buenas tardes, señorías. Damos inicio a esta sesión de la Comisión de Desarrollo Económico con el único punto del orden del día, que es una sesión de trabajo con una representación de la plataforma de eventuales de correos PEC de implantación estatal para informar sobre las diversas problemáticas que estos atraviesan. La sesión de trabajo ha sido solicitada por todos y cada uno de los grupos presentes en esta comisión y, por tanto, diré directamente la palabra a los representantes de eventuales de correos, la plataforma de eventuales de correos, que paso a presentarles. Son los señores Mario Murillo y señora Carmen Salvado a mi derecha y señora Barda Forcada y Eva Alonso a mi izquierda, a los que, sin más distracción, doy la palabra para que se la distribuyan de la mejor manera que consideren. Hacer una presentación de los compañeros que estamos aquí. Por un lado está Carmen, que es de la plataforma de Navarra, lleva 35 años trabajando en correos y es eventual. Luego está Mario, que es de la plataforma de Madrid, pero es también el portavoz de la plataforma estatal. Lleva 10 años como eventual en correos. Luego está Eva, que es eventual de la plataforma de Navarra y luego lleva 11 años. Y luego yo, que yo también llevo 11 años, soy Barda y soy de la plataforma de eventuales. Entonces, había un comentario que os quería hacer, y es que lo de correos tiene tantísimo que hablar que es imposible que en tan poco tiempo podamos plasmar todo lo que tenemos que decir. Hemos hecho una especie de resumen y si alguien está interesado en tener una segunda reunión con nosotros, pues estamos dispuestos, sea con quien sea. Y ya sin más, doy paso a mi compañera Carmen. Pues buenas tardes. Y decir que esta plataforma se constituye por el deterioro y la precarización y injusto sistema de consolidación de empleo que venimos sufriendo desde hace años y que ya es absolutamente insostenible. Desde que Correos dejó de ser un ministerio y pasó a ser una sociedad estatal, no solo no se han mejorado los servicios, sino que se han deteriorado día a día debido, en primer lugar, a la masiva huida de sus funcionarios a otros ministerios, a las jubilaciones, lo que ha provocado una gran cantidad de vacantes que se han cubierto una parte con personal laboral fijo que ha accedido a esa situación de diferentes formas, no solo con el examen de consolidación, y el resto se cubre con personal laboral eventual. No podemos aportar el dato de cuál es el índice de personal eventual que hay, porque estos datos solo los manejan las comisiones de de contratación, pero pensamos que rondará como un 30%. Lo que sabemos, porque lo vemos a diario, es que hay muchísimas plazas vacantes que se cubren con contratos mes a mes, que se les da cada vez a una persona diferente. Incluso se hacen contratos de media jornada que cubren una jornada completa. Y que en los puestos, eso sobre todo en los puestos de atención al cliente en la red de oficinas y en los repartos de por la tarde. La normativa para la contratación del personal eventual no carece absolutamente de transparencia. Solo tienen acceso a la información los sindicatos firmantes y la propia empresa, que son los que integran las comisiones de empleo, ignorando al resto del elenco sindical y laboral de Correos. Las últimas bolsas de contratación se abrieron y se conformaron en 2011. La normativa que las rige es muy estricta. Por refuerzo, cada contratado solo puede trabajar 180 días al año. Y cuando esos 180 días se agotan, solo pueden hacer o sustituciones de vacaciones o de bajas médicas, cosas así. Los contratos se hacen por una rotación de una lista que empieza por la primera, va hasta el último y vuelta a empezar. En principio, el sistema informático, eso es lo que nos dicen, con una serie de variables, es el que elige a la persona que va a ejecutar un contrato. Se le llama a esta persona y si no va automáticamente al centro de trabajo,
pues decae de la lista, no puedes rechazar un contrato. Si a mí ahora mismo me llamaran por teléfono, tendría que dejar la sesión, tendría que irme, porque si no decaería de la lista automáticamente. Si estás enfermo, tienes que presentar un justificante médico. Si tienes la mala suerte de tener una enfermedad un poquito larga y que te llamen en un periodo de 6 meses 2 veces, decaes de la lista automáticamente. Y esto es el pan nuestro de cada día. O sea, Correos nunca ha contemplado eso que ya llamamos conciliación familiar. Últimamente se empieza a llamar a gente que no está en las listas, porque las listas están prácticamente al 50% agotadas, porque llevan muchos años sin abrirlas para que la gente se pueda apuntar. Y como se hacen exámenes de lo que llaman consolidación cada bastante tiempo y las plazas que sacan son muy escasas, la problemática de la eventualidad es continua. El examen de consolidación, que es prácticamente igual que una oposición, tiene unas bases de convocatoria muy confusas y previo pago de 10 euros que cuesta la inscripción, la gente cree que en realidad va a hacer una oposición de funcionario. Y esto lo digo porque yo he estado en atención al cliente y ha venido mucha gente a preguntar por la oposición para Correos, pensando que es de funcionario, porque la publicidad que se hace de estos exámenes de consolidación por parte de academias y sindicatos, pues no aclaran muy bien que es un puesto de laboral fijo. Entonces crea pues mucha confusión. En estos exámenes de consolidación a los eventuales se nos dan unos méritos por antigüedad. Hasta el momento se solían dar, pues te contaban toda la antigüedad, pero en el último examen que ha habido solo se han dado la antigüedad con respecto a 7 años y han valorado 4 cursos que se pueden hacer, pero a los que no todo el mundo tiene acceso, porque resulta que si no estás trabajando en el momento en que Correos los oferta, no puedes acceder. Solo podrías hacerlo a través de un sindicato, para lo que tienes que estar pues sindicada. Y de estos cursos, uno de ellos le da una puntuación casi como la antigüedad de los 7 años, con lo cual todos los que vamos, hay gente que no ha trabajado nunca en Correos y va con una puntuación de méritos casi como una persona que lleva trabajando, pues como yo, un montón de años. Entonces, tampoco es muy claro lo de los cursos, porque son online, no se puede saber si la persona a la que le dan el título ha hecho el curso o lo ha hecho otra, no hay un control. Y luego pensamos que los principios de mérito y capacidad e igualdad, pues en todos estos hechos se diluye. Tras realizar el examen de consolidación último, ha sido sorprendente porque Correos decidió, después de haber hecho el examen, que solamente iban a tener méritos por antigüedad las personas que han trabajado como carteros, con lo cual toda la unidad de atención al cliente, que son la red de oficinas, los que vemos en las ventanillas, no han tenido ningún punto por méritos. Y luego nos ha sorprendido también que en vez de sacar una lista de aprobados con todas las personas que se han presentado, de aprobados no, de puntuación con todas las personas que se han presentado, solamente han sacado una lista con las personas que han obtenido plaza, con lo cual es imposible hacer una reclamación porque no sabemos qué puntuación hemos sacado. Entonces, pues pensamos que la próxima consolidación de empleo va a seguir de la misma manera, lo van a hacer igual, y ya estamos nosotros, pues como plataforma, creemos que tenemos
suficientemente consolidado el puesto de trabajo hace ya muchos años. Creo que hemos demostrado nuestra valía y nuestra capacidad a lo largo del tiempo y queremos poder optar al puesto de trabajo fijo en base a la antigüedad, que nos lo hemos ganado. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Por tanto, comenzaremos el turno de portavoces, empezando por el de Unión del Pueblo Navarro. Tiene palabra el señor García Danero, cuando quiera. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer vuestra presencia en esta Comisión de Desarrollo Económico para dar a conocer la situación de los eventuales en el organismo de correos, y en ese sentido, como nos habéis trasladado una serie de documentación que vamos a analizar. La verdad que yo debo reconocer que desconocía la situación en la que estabais, pues como digo, vamos a analizar un poco la documentación. Miraremos también cómo está la cuestión. Entiendo que cualquier decisión que haya que tomar no se toma en la Comunidad Foral de Navarra, evidentemente, por ser el organismo de correos dependiente del Estado, pero en todo caso miraremos a ver qué cuestiones hay. Si tenemos alguna duda, pues contactaríamos con vosotros, como os habéis ofrecido, para facilitarnos más información y poco más que decir, porque primero estudiaremos lo que nos has dicho y luego pues la documentación que nos habéis trasladado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Danero. Continuamos con el Grupo Parlamentario de Geroa Bai. En su nombre toma la palabra el señor Eraso. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a compañero. Muy buenas tardes. Bueno, nos habéis contado una situación. Yo la verdad que tampoco lo desconocía. También coincido con el señor García Danero que estudiaremos la documentación que nos habéis pasado. Pero sí que al saber que veníais a esta sesión de trabajo, pues miré un poco por ahí en Internet a ver qué averiguaba de este tema, ¿no? Y sí que veo que sois una plataforma que creo que se ha constituido a primeros de este año, ¿no? En el año 2017. Entonces también, no sé, y este problema viene de muchos años atrás, ¿no? Entonces quiero preguntaros, para que me respondáis después, qué os llevó a crear esta plataforma en este año cuando los problemas vienen ya de tanto tiempo atrás, ¿no? Si antes habíais intentado algún otro tipo de negociación, alguna otra vía de diálogo, pues o con la sociedad estatal o con alguien, ¿no? Luego me extraña, bueno, me ha chocado también, no es que me extrañe, que definís en vuestros escritos la plataforma como un movimiento asambleario, ¿no? Entonces yo no sé si veis operativo este funcionamiento asambleario para tomar posiciones que atañen a todo el Estado y a miles de personas, ¿no? No sé si sois plataformas provinciales, regionales, pero no sé, yo creo que, no sé, me extraña un poco el tipo de movimiento que habéis elegido. Luego también leí un comunicado durísimo que publicasteis el 4 de abril, en el que decíais, bueno, pues que para la empresa erais carnaza, siervos manejables, etcétera, etcétera, que se había llegado a esta situación, que la empresa se había dotado de una normativa de contratación draconiana. Y luego decíais una cosa, decíais que la empresa no era capaz ella por sí sola de llegar a esta situación, ¿no? Que necesitaba aliados, y en ese sentido hablabais de los sindicatos que están representados en el comité de empresa, entiendo, y les acusabais, bueno, de un silencio cómplice, eran las palabras que utilizabais. Yo no sé, y bueno, y decíais que teníais la impresión de que los sindicatos se habían convertido en instrumentos de la empresa. Yo no sé si a raíz de crear la plataforma, si ha mejorado la relación con los sindicatos, si ellos se preocupan un poco de vuestra situación, si os defienden de alguna manera o os seguís sintiendo pues totalmente abandonados, ¿no? Es una curiosidad. Y luego hablabais también hacéis mucho énfasis en el comunicado en el tema de los cursos de formación, ¿no? Que pedíais que fuera la sociedad estatal la que los diera y que no delegara en organizaciones sindicales, bueno, por todo eso que ya has comentado, ¿no? Y luego pues hablabais, os exigís la incorporación al puesto de trabajo por la antigüedad, no por estos exámenes que se hacen. Yo la verdad es que me quedé un poco asustado de la situación en la que estáis. No sé cuántos miles de trabajadores sois en todo el Estado, no sé si habéis dado el dato, pero debéis de ser muchos, ¿no? Entonces me parece, no sé, que es un tema que yo creo que igual
nosotros no lo hemos visto, pero no sé si vosotros lo habéis visibilizado desde hace tiempo o es ahora cuando ha llegado ya el punto culminante. Y bueno, un poco lo que ha dicho antes el señor García Danero, es un tema estatal. Nosotros como Comunidad Foral de Navarra poco podemos hacer, pero sí a lo mejor como Parlamento de Navarra, como Comisión de Desarrollo Económico, promover alguna iniciativa desde aquí que os pueda ayudar a vosotros en vuestra lucha. Y por mi parte, pues nada más que agradeceros las explicaciones. Eskerrik asko, Eraso jauna. Continuamos con el grupo de Euskal Herria Bildu Nafarroa. En su nombre toma la palabra el señor Ramírez. Eskerrik asko, Mahaiburu jauna, arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos. Darles la bienvenida y agradecer su testimonio, que realmente revela una situación pues absolutamente alarmante. Estamos hablando de un servicio básico. Servicio básico. Y además de los primeros servicios básicos, el de correos, el que hace realmente que cumple unas funciones básicas en toda sociedad. Puede ser que haya alguna decisión de deteriorar el servicio de tal forma que se vaya privatizando, no de manera evidente, sino de manera, pues va deteriorando el servicio, y de esta forma pues entra el ámbito privado, ¿no? Pero claro, el ámbito privado llega un momento en que aquello que no es rentable no lo cubre, y entonces acaba siendo necesario un servicio público básico para poder posibilitar pues que aquellas zonas, sin ir más lejos, donde no sería rentable el establecer este servicio tipo negocio, pues lo tuviese que cubrir, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos que el servicio de correos, el postal, es un servicio básico y debe ser público, y por lo tanto debe ser de calidad, y por lo tanto punta de lanza en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Eso es el principio básico. Por lo tanto, esto añade un elemento de escándalo pues muy importante, ¿no? Que un servicio tan básico pues esté en esta situación de deterioro. Cuando hablamos de un 30% de interinidad, no solo ya la situación en la que están esas personas, ese 30%, pero es que el servicio lógicamente no puede funcionar igual con un 30% de personas que tienen que estar y seguro que sus esfuerzos hacen para que al final todo salga adelante, ¿no? Pero es uno de los retos que tiene toda la sociedad, y además en el acuerdo programático de este que dio lugar después de los resultados electorales, después de las elecciones, y a un nuevo gobierno de cambio, pues tenía muy claro que una de sus vocaciones, una de su voluntad era eliminar el grado de interinaje que había en los servicios públicos, en educación, en sanidad, etcétera, porque se considera que eso va en deterioro del servicio. Pero no solo eso, también en aquellas empresas que no dependen directamente de la Administración Pública de Navarra, en este Parlamento se aprobó una moción por unanimidad en el Pleno, instando al Gobierno de Navarra para que implante en las empresas sistemas de contratación transparentes, objetivos y verificables, para impedir pues lo que vienen siendo pues los chanchullos, ¿no? que se sucede, que al final pues tienes que tener determinado alineamiento en cada caso, ya sabemos o podemos pensar para que eso te abra unas puertas que de lo contrario están absolutamente cerradas. Y eso se llama mantener una situación de injusticia, unas élites y un modelo de sociedad al fin y al cabo, ¿no? Y por lo tanto estamos hablando de una cuestión muy seria, la que ustedes están planteando hoy aquí. Y no podemos olvidar que por mucho que sea una empresa pública, levantamos el velo y aparece la cara de la administración. Es decir, que al fin y al cabo el que debe ser la punta de lanza de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras se está convirtiendo en un precarizador absoluto, como ustedes están poniendo en evidencia con su testimonio, ¿no? Por lo tanto, pues es un escándalo más. Yo una pregunta directa: ¿qué sindicatos están hablando? Sí, luego tendrán un turno. Claro, porque es que resulta que vale más hacer un curso que oferta un sindicato o dos, no sé, expliciten por favor qué sindicatos son, que 7 años de experiencia. Y esos mismos sindicatos que en teoría tienen que defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son los que están permitiendo esta situación. Es una transgresión del principio básico de transparencia y del derecho de toda persona que hace unas pruebas para acceder a un puesto de trabajo, el que no tenga conocimiento de qué nota ha sacado ni cuál ha sido su valoración. O sea, estamos hablando de un auténtico escándalo cortijero.
Pero en esos términos, no podemos hablar en otros términos. Es decir, las personas se presentan a unos exámenes de consolidación en los que hay unos baremos que están publicados y se establecen cuáles son, pero a la finalización del mismo uno no puede saber si le han contado bien, si le han contado mal, no puede pedir la revisión de la prueba. ¿De qué estamos hablando? Esto es un escándalo y no tiene otro nombre. Por lo tanto, nosotros creemos que no nos podemos quedar en el lamento. ¿Qué mal va esto? No. Las administraciones públicas, el Gobierno de Navarra y el Parlamento de Navarra tienen que poder atender a los problemas que tiene la ciudadanía y tienen mecanismos para ellos. Y tiene que tener mecanismos para ello. Y tiene que ponerlos en marcha. Y nosotros creemos que, ante una cuestión tan evidente que transgrede lo que son los derechos laborales básicos de las personas trabajadoras, en este caso sus derechos laborales básicos, tiene que tomar cartas en el asunto. Y los grupos parlamentarios que tienen responsabilidades en aquellas entidades, o que llegan a acuerdos, o que, etcétera, pues tienen que asumir su responsabilidad de que esto se está produciendo con la connivencia, con la aceptación de formaciones políticas que están hoy aquí sentadas. Por lo tanto, nosotros creemos que esta sesión de trabajo tiene que tener una consecuencia directa, tiene que implicar actuaciones con determinación por parte de las instituciones de Navarra, por varios motivos. Porque son sus derechos laborales, porque estamos hablando de un servicio público básico, y porque no se puede permitir que en este siglo XXI ya avanzado, pues todavía se estén dando situaciones de estas características que serían absolutamente inadmisibles en una empresa privada, pero ya en una empresa pública, pues ¿qué vamos a decir? Nuestra solidaridad y nuestro compromiso. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ramírez Jauna. Continuamos con el grupo de Podemos al Dugu. En su nombre tomará la palabra el señor Couso. Buenas tardes a todas y a todos. Realmente compartimos tanto el discurso del portavoz que nos ha precedido que casi nos podríamos callar y darlo por replicado, ¿no?, por nuestra parte, pero sí que vamos a hacer algún añadido, y empezando por agradecer que nos hayan traído toda esta información, porque las instituciones políticas como esta muchas veces se desconoce cuál es el alcance de las medidas políticas, de las legislaciones que se aprueban en términos de desprotección de las y los trabajadores. No se sabe muchas veces, por desconexión con la realidad, hasta qué punto puede llevar y a qué situaciones puede llevar lo que es la desregulación sin límite de los derechos laborales, ¿no? Entonces, eso está en los legislativos, y aunque aquí en materia laboral tengamos pocas competencias, realmente aquí estamos representados partidos que también estamos en las instituciones estatales donde están esas competencias, y por tanto habría que trasladarlas. Evidentemente, como se ha dicho aquí también, cuando oye el relato a alguien, 30 años, ¿no?, de eventualidad, pero qué barbaridad, pero qué es esto, ¿no? 15 años de eventualidad, pero qué es esto, que si me llaman al móvil me tengo que ir de esta misma sesión, porque si no decaigo de la lista. Así de claro, y pierdo todos los derechos. Entonces, yo imagino que en esos 30 años, en el ámbito de la conciliación familiar, ¿no?, pues habrán visto ustedes casos de mucha gente que haya perdido todos los derechos y haya caído de las listas, pues por tener que atender situaciones de emergencia, y como la cosa está así, pues te dedicas a los cuidados de una persona mayor dependiente de lo que te haya tocado y te has quedado sin nada, ¿no?, a situaciones de absoluta injusticia por una falta de regulación de las condiciones laborales, una ausencia de derechos que nos retrae o nos lleva a realidades políticas y laborales de países bastante tercermundistas. También, claro, lo han planteado antes otros portavoces. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí sin haber hecho nada antes, ¿no? Quiero decir que tantos años algo ha fallado aquí, y el sindicalismo evidentemente ha fallado porque en Correos hay, creo que, una implantación sindical, hay más de 2, de 3 y de 4 sindicatos seguramente, y algo ha tenido que fallar ahí para que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Y en cuanto a los exámenes de conciliación, pues hombre, eso de que
una persona que lleva 30 años trabajando en la empresa tenga que demostrar algo todavía es curioso, ¿no? O sea, quiero decir, y que ni siquiera se le valore la antigüedad o... y no es que no se sepa el resultado, no es que no se sepa la nota, no es que no se pueda revisar el examen, es que no se conoce ni siquiera qué listado de listas, o sea, qué orden ocupas luego las listas posteriores, ¿no? O sea, te van llamando y tú no tienes la posibilidad de controlar absolutamente nada. Esto es de monarquía bananera, o sea, esto es una cosa absolutamente intolerable, ¿no? Entonces, bueno, yo quería saber también, se ha apuntado de la plataforma a la que leáis a principios de este año, qué es lo que habéis hecho, si nos podéis decir luego cuando venga el representante estatal, que creo que va a intervenir, qué es lo que habéis hecho y por qué os habéis tenido que organizar independientemente y qué pensáis hacer en el futuro, si estáis haciendo este trabajo de difusión de vuestra realidad o lo pensáis hacer por todas las comunidades, también en el gobierno central, todo esto, si queréis apuntarnos algo. Para decir por último que evidentemente ya se ha dicho aquí que bueno, la competencia de una sociedad pública estatal está donde está, pero que nosotros también vamos a hacer porque este Parlamento tiene capacidad para requerir a que allá donde está la competencia, que es en el Gobierno Central de Madrid, se revise esta situación y se busque la forma de dar solución, ¿no? Y de esta manera, pues hombre, tratar de hacer cierta presión desde aquí, desde otras comunidades se podría hacer lo mismo, para que en Madrid, quienes tienen la competencia, ya hombre, se les caiga la cara de vergüenza y empiecen a dar soluciones objetivas a esta situación que es absolutamente intolerable. Ha dicho el anterior portavoz que efectivamente hace un año se aprobó en este Parlamento también una moción en la que se instaba al Gobierno de Navarra a velar por el cumplimiento de las directivas europeas que hablan de la igualdad de oportunidades en la contratación en todos los términos habituales, género, raza, religión, filiación sindical, política, tal, y el Gobierno de Navarra pues también en las últimas fechas, a cuenta de eso, le hemos emplazado a que vengan los consejeros a valorar determinadas situaciones. No sé si tendremos que hacer también eso en adelante para ver cuál es el conocimiento que tiene de la situación de los trabajadores navarros y navarras de correos en Navarra y en la medida que pueda también desde el gobierno de aquí presionar a esa sociedad pública. Y lo que he dicho, y dirigirnos a través de los partidos y en la medida que podamos, las acciones que aprobemos, que además en este sentido se suelen aprobar unánimemente muchas veces en este Parlamento, dirigirnos al Gobierno Central de Madrid para que, hombre, nuestra solidaridad con vosotros y vosotras, nos apena mucho vuestra situación y nos alegra mucho que hayáis decidido de alguna de las maneras pues dar un paso adelante para intentar arreglarla. Yo me imagino que a quien lleva 30 años o más de 30 años de eventual en una empresa, pues ya poco tiempo le va a quedar para ver las soluciones seguramente, porque andaremos en edades ya bastante próximas a la jubilación, pero bueno, es encomiable que incluso en este momento y gente mayor y gente más joven y tal os hayáis unido para solventar esta situación. Así que muchas gracias, ánimo en vuestra lucha y haremos nosotros lo que esté en nuestra mano. Gracias. Muchas gracias, señor Couso. Continuamos con el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre tomará la palabra la señora Unzu cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a los miembros de la Plataforma de Trabajadores Eventuales de Correos. Muchísimas gracias por vuestras explicaciones. Yo personalmente, lo tengo que decir, desconocía plena y completamente esta situación de precariedad que sufren, bueno, de extrema precariedad, por lo que habéis comentado, que sufren los trabajadores que están en esta empresa. Sí que me gustaría, bueno, pues trasladar un poco no me ha gustado ciertos comentarios de algún portavoz que me ha precedido, cuando realmente, bueno, pues se ven la paja en el ojo de los demás, no ven la viga que tienen dentro de su propio ojo, porque, y esto no tiene nada que ver con ustedes, digo, porque el Gobierno de Navarra pues también fomenta la precariedad laboral en muchas de sus contrataciones, pero parece que aquí se olvida. Insisto, esto no tiene nada que ver con ustedes, pero bueno, volviendo un poco al tema, desde luego supongo que se podría referir el portavoz que lo ha dicho antes a los partidos que durante décadas han estado gobernando
el país, y ciertamente mi partido seguro que tiene algún tipo de responsabilidad, no lo voy a negar en absoluto, y por supuesto lo que también tengo que decir es que no comparto en la situación que han comentado que se están encontrando, sobre todo en no puedo comprender la falta de transparencia en las pruebas, las notas que se sacan y no hay comunicación de la puntuación que se saca. No comparto las condiciones ni los requisitos en materia de contratación, me parece que no pertenecen a este siglo. Pero luego sí que he estado estos días intentando informarme sobre la situación que se vivía en Correos, y realmente pues es una empresa que ha estado vapuleada, sobre todo a raíz de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Entonces, he visto que nuestro grupo parlamentario en el Congreso sí que presentó, a raíz de los recortes en el Senado y en el Congreso en los presupuestos, que suman un total, me parece, de 120 millones de euros, que todavía precarizan pues infinitamente más, no solamente la calidad del servicio, sino también, evidentemente, la calidad en la precariedad, las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, he buscado y he encontrado una moción, una iniciativa que registró nuestro grupo parlamentario, el Partido Socialista, en el Congreso en el mes de abril. Entonces, quiero que en el mes de abril, a raíz de lo que iba a ser la aprobación en los presupuestos generales del Estado, de ese recorte que va a sufrir la empresa. Entonces, me he encontrado que entre las varias cuestiones que se llegaron a aprobar, en total 4 referentes a esta moción, pues el punto número 1 era la elaboración del plan estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de Correos, así pues para diversificar servicios y tal, que parece ser que ya existe un compromiso de fomento para ya realizar este plan estratégico. Y otro que yo creo que tiene directamente que ver, mucho que ver con ustedes, y por eso quiero que me comenten, a ver, que es negociar a lo largo de este año un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que busque, entre otras cosas, garantizar la tasa de reposición, la estabilidad en el empleo mediante convocatorias de consolidación en los próximos años, rejuvenecimiento de plantilla, garantía y mejora de las condiciones laborales, etcétera, etcétera. O sea, es una iniciativa que es expresamente en las condiciones laborales, y entiendo que es de los trabajadores eventuales, ¿no? Entonces, quiero que me digan, a ver, no sé si se podría orientar de otra manera, lo digo para poder trasladar a los compañeros de Madrid, porque no sé si han estado con ellos. Es que de verdad lo desconozco profundamente, por eso se lo pregunto ahora a ustedes, para ser precisamente constructivos, y que esta sesión de trabajo de esta tarde pues nos pueda servir a todos pues para sacar pues las conclusiones y poderlas trasladar donde realmente tengan las competencias que es precisamente en Madrid. Por eso pues me gustaría que opinaran, sobre todo Mario, ¿no? Me parece que supongo que conocerás esta iniciativa, y a ver de qué manera podría llevarse a cabo para tener el mejor pues de las consecuencias para los trabajadores eventuales. Por mi parte, yo me comprometo de verdad a trasladar en este sentido a los compañeros que están trabajando en este tema, y a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Aunzo, y concluirá el turno de portavoces por izquierda a izquierda el señor Nguyen, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Bien, en primer lugar, también nosotros agradecer la presencia hoy aquí y trasladaros toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo en la lucha que estáis desarrollando. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una empresa pública, y por lo tanto, y aquí, en todas las empresas públicas, también en Navarra, nosotros creemos que hay mucho por hacer todavía en garantizar que en las políticas de contratación se cumplen unos principios mínimos de transparencia, de igualdad, de no arbitrariedad. Pues son empresas públicas, estamos hablando, pero si eso hay que garantizarlo, hay que trabajar para que eso se extienda, esos criterios de funcionamiento de forma general, y queda mucho por hacer, porque venimos de tiempos, entendemos nosotros, de arbitrariedad y de que cada uno hacía lo que quería.
En el caso de Correos, lo que nos estáis diciendo es que ya rebasa esto. 35 años he escuchado, 35, 11, 10, y con unos sistemas de obtención del puesto de trabajo fijo no transparentes y que dan pie a, bueno, pues a las sospechas de todo índole, ¿no? Por lo tanto, nos parece un auténtico escándalo. Y si es complicidad con la complicidad de sindicatos, pues fatal, allá ellos, porque serán tan responsables como el que permita esta situación, si es así. Pero desde luego nosotros no creemos que esto es un escándalo. Nos parece, no son puestos de funcionario, por lo tanto nos parece también absolutamente razonable que el principio de antigüedad, el criterio de antigüedad sea un elemento determinante a la hora de la obtención del puesto de trabajo fijo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando, insisto, de una empresa pública. Por lo tanto, nos parece un absoluto escándalo. Tenéis todo nuestro apoyo también, pues aunque la competencia es estatal y es una empresa pública estatal, pues sí, desde el Parlamento de Navarra pues podemos tomar iniciativas políticas, pronunciamientos políticos, mociones, declaraciones. Nosotros estamos abiertos, como Izquierda Esquerra, a que este pronunciamiento político se haga con fuerza, con firmeza y sea trasladado a donde hay que trasladarlo, que es a quien toma la decisión. Y lo único también, por nuestra parte, preguntaros cómo está la situación en este momento, una vez que habéis constituido la plataforma hace unos meses. ¿Hay procesos de negociación o no hay? ¿Hay en marcha procesos de lucha o de movilización? En fin, cómo está la situación en estos momentos, más allá de que el gobierno del Partido Popular, pues con Correos sigue como seguían los anteriores. En este último presupuesto, el recorte creo que era de 60 millones de euros, lo que se había en el presupuesto de 2017, que si no está aprobado se va a aprobar ya, y por lo tanto pues ese proceso de precarización, de degradación también de la propia empresa como empresa pública que tiene garantizado un servicio público continúa. Pero a eso se le añade ya pues una situación también de política laboral que en el caso, insisto, que nos ocupan, pues nos parece, en el caso de los eventuales, pues absolutamente incomprensible, inaceptable, y que debe ser denunciada y que debe ser modificada. Muchas gracias, señor Nuen, y por tanto ahora para poder contestar a todas aquellas cuestiones que se les han planteado, creo que usted, señor Murillo, toma la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la posibilidad de estar aquí y además con la enorme cantidad de preguntas y de elementos que han señalado, lo bueno es que vamos a poder hacer yo creo que una exposición aún más clara que la que ya había situado mi compañera previamente. Además es, creo que bastante importante el poder estar aquí interviniendo mientras, aunque de forma somera, se escucha en la calle como algunas compañeras y compañeros también protestan en un lugar tan importante donde hay que protestar como es en la calle, en el centro de trabajo y en la medida de lo posible también en las instituciones. Entonces, bueno, he ido anotando lo más relevante de todo lo que han situado. Por supuesto que agradecemos la posibilidad de tener voz en un ámbito, aunque no sea el ámbito estatal, aunque no sea el Gobierno central del Estado, porque evidentemente también forman parte de las instituciones de este país y además la mayoría están en partidos que tienen representación dentro del Gobierno central, con lo cual sabemos que en el Congreso de los Diputados también podrían llegar a tener incidencia lo que ustedes sean capaces de mover en sus organizaciones. Nos preguntaban que por qué nos hemos organizado ahora, por qué 2017, ¿no? Bueno, nosotros y nosotras llevamos muchos años de eventuales, pero la situación, digamos, al nivel dramático actual no siempre ha sido así. Es decir, hubo un tiempo en que en Correos había exámenes cada 2 años con posibilidad de acceder. 2003, 2006, 2008. Y de repente en 2008, no es un año casual, ¿no? Hay un margen hasta 2016, 27 de noviembre de 2016, en el que sale el examen. 8 años después. En ese tiempo, la plantilla estaba acostumbrada a hacer su vida, estabas un tiempo de eventual hasta que conseguías entrar fijo. Entonces, ¿qué se nos puede achacar? A lo mejor falta de haber reaccionado antes, de esperar que la cosa se iba a solventar de otra manera. También difícil cuando desde todos los medios de comunicación, gobierno, etcétera, se te dice que, bueno, primero que si desacelera la economía y luego que si esto se va a solucionar pronto, etcétera, etcétera, ¿no? Luego nosotros somos una parte de la plantilla que no siempre hemos sido tan grande, con lo cual también las propias organizaciones sindicales, en principio en sus programas también, algunas sobre todo tenían cosas acerca de la eventualidad, pero digamos que hasta estos últimos años no se ha vuelto una problemática. ¿Por qué? Porque
estamos encerrados ahí. Claro, digo a nivel ya masivo. Evidentemente hay gente que lleva 30 años, 20 años, etcétera, pero yo quiero señalar el por qué hasta ahora a lo mejor no ha llegado a esa concepción de la necesidad de organización. Luego, ¿por qué nos organizamos a lo mejor fuera de los sindicatos, ¿no? Eso lo primero, y en formato asambleario. Yo quisiera aclarar que en nuestras asambleas a nadie se le pregunta si está afiliado a una central sindical o a otra, o si está afiliado o no está afiliado. Pero sí que yo creo que es una cuestión que es fácil de comprender, que el personal eventual trabaja en Correos, como a lo mejor otra parte del año trabaja en otros centros de trabajo. Puede trabajar en Zara, puede trabajar en Frutería Manoli, y por lo cual es más difícil que sienta esa pertenencia a la empresa y esa necesidad de afiliarse a un sindicato. Otros, pues sí llevamos muchos más años afiliados a lo mejor a alguna central sindical, pero dentro de la eventualidad esto ocurre mucho. Bien, se ha preguntado cuáles eran los sindicatos que digamos que han estado en todo este proceso, ¿no? Los sindicatos que firman el convenio. Los sindicatos que firman el convenio, por firmar el convenio, tienen la posibilidad de estar en la Comisión Central de Empleo, los comités de empresa, otro tipo de comisiones paritarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y particularmente la consolidación de empleo, los exámenes, etcétera, es en esa Comisión Central de Empleo donde se maneja. Entonces sí que hay unos sindicatos, al menos a nivel estatal, los más relevantes serían Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y el CESIF, que diríamos que son los sindicatos principales a nivel estatal. Comisiones Obreras es el sindicato que ha ganado además las elecciones sindicales el año pasado por una mayoría mayor que las anteriores, eso sí, con un 56% de abstención, que eso creo que también es un elemento importante a señalar. Bien, se plantean, digamos que en gran medida, bastante sorpresa por la situación de Correos, cosas que no se pueden imaginar, etcétera, y se hace mucho hincapié en lo de que estamos en una empresa pública. Bueno, entre ser una empresa pública, es decir, o mejor dicho, ser parte de la administración, y ser una empresa pública, es decir, una Correos S.A., una sociedad anónima, que todas las acciones pertenecen al Estado, pero ya no es parte de la administración del Estado. Eso lleva a que la lógica sea una lógica más bien de una empresa privada que de una empresa pública. Entonces, todo eso de un modelo para los derechos laborales, un referente para el resto de sectores, etcétera, etcétera, pues se cae como un castillo de naipes. No solo eso, sino que Correos, a principios de esta década, entra en la SEPI, en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. A nadie se le escapará que otra gran empresa, como Telefónica, siguió el mismo recorrido. Una empresa pública, S.A., a la SEPI, y luego a venderla de forma suculenta. Y ese es el camino que nosotros pensamos que lleva Correos. Hablábamos de la tasa de eventualidad. ¿Podemos estar alrededor del 30%? Sí, pero hay otro elemento más. Correos, antes de que empiece la crisis, aproximadamente en 2007-2008, tenía 63.000 trabajadores, o en torno a 65.000. No lo sabemos del todo porque, como bien decía mi compañera anteriormente, no conocemos exactamente el dato de eventualidad que hay, pero sí que sabemos que ahora con la normativa que ha obligado a Correos a repartir notificaciones en turno de tarde, han entrado unas 6.000 personas a trabajar en condiciones tremendamente precarias, y podemos ser el 30% de la plantilla. Y la plantilla de Correos ahora mismo se ubica en torno a 50.000 personas. No estamos completamente seguros, pero estamos hablando de aproximadamente esas cifras. Correos, desde que empieza la crisis, ha liquidado unos 2.000 puestos de trabajo al año. ¿Cómo? ¿Con despidos? No, principalmente con la extinción de plazas, jubilaciones que no se cubren, facilidades para que los funcionarios, el cuerpo funcionarial, vaya a sindicatos, a día de hoy a otros ministerios. A día de hoy ya tenemos muy pocos funcionarios, y eso de rejuvenecer la plantilla y todo eso, bueno, es que funcionarios se vayan a los ministerios y meter a eventuales y a gente con unas condiciones, unos derechos mucho más precarios. Se habla de la administración del Estado como un elemento, como un elemento precarizador, y yo hablaría con una permisividad del gobierno con una intención ya no solo precarizadora, sino privatizadora.
Ese es el camino que lleva Correos, el de la privatización. Adelgazamiento de plantilla, pérdida de derechos laborales, extinción del cuerpo funcionarial. No, ese es el camino que lleva Correos. ¿Por qué el recorte en los presupuestos generales del Estado? Ese problema no está resuelto. Estamos hablando de que si está en polémica, primero eran 60 millones, luego 62,3 y luego otro medio millón. Estamos hablando que si eso se llegara a aprobar serían 122,8 millones de euros de los 180 que Correos recibe en la SPU para cubrir el servicio postal universal. Es decir, la parte más importante desde el punto de vista público que cumple Correos, que es la de dar un servicio a la ciudadanía. Eso es lo que le está sobrando a la directiva de Correos. Eso es lo que le está sobrando a la dirección de Correos. Y por ende es lo que le está sobrando al Gobierno. Porque, al fin y al cabo, estas decisiones, sin el Gobierno detrás, no se podrían tomar. Eso es una realidad. ¿En qué se invierte? En paquetería, en mecanización, etcétera. ¿Qué es lo que genera problemas? El servicio público, el servicio postal. ¿Por qué? Porque que las cartas lleguen de lunes a viernes a casa no es rentable, pero es que los derechos de las personas no deben depender de la rentabilidad. Se habla también de todo el proceso del examen, que es una cosa que evidentemente a nosotros nos supone un agravio comparativo, ¿no? El sentir que hemos accedido en el examen de 2016 con unas condiciones muy diferentes a las de los exámenes anteriores. Una de la documentación que no hemos sido capaces de traerles en esta ocasión, pero esperamos en el futuro sí poder contar con ella, era una comparativa entre las condiciones de este examen y la de los anteriores, y el proceso posterior, etcétera. Porque esto que estamos viviendo ahora no se había vivido en Correos. Eso sí lo sabemos. Eso de que se publiquen los 1.606 preseleccionados y el resto de las personas, hemos acudido a este examen 63.000 personas aproximadamente, y se nos dan las notas de 1.606 con problemas en base a la propia palabra de Correos. Correos en este examen, a la hora de calificar, no ha respetado las bases de su propio examen. Las reclamaciones que hemos hecho se han hecho por una aplicación en el campo de alegaciones. La inmensa mayoría no han sido respondidas, pero ni siquiera para una respuesta de señor Murillo ha sido desestimada su reclamación. Nos ha respondido con un silencio que para nosotras y nosotros es sinónimo de precariedad y evidentemente de abuso de su posición como dirección de la empresa. Por lo tanto, ya no estamos en el ámbito de las reclamaciones, sino que ahora mismo ya estaríamos en el ámbito de la denuncia, de las denuncias. Denuncias colectivas, como podría ser la de exigir que se publiquen las notas de las 63.000 personas que nos personamos el 27 de noviembre en las aulas de todo el Estado. Y luego habrá denuncias individuales o particulares, como la de que no hayan tenido los trabajadores que venimos de atención al cliente, sin poner eso en las bases, no se nos quiera contar nuestra antigüedad, no sabemos muy bien qué motivos. Nosotros hemos decidido, precisamente por lo que he comentado de las características de la eventualidad, el formato asambleario como mejor forma de organización. Lo primero porque cuando algo surge de forma, digamos, un poco espontánea y novedosa, es una forma sencilla de empezar a agrupar personas. Además, es normal que en este país la democracia se nos ha olvidado bastante, ¿no? Pero los formatos democráticos de juntarte y llegar a un acuerdo y lo que dice la mayoría tiene razón y confías en que la persona de la Comunidad de Madrid, si se reúne con una persona de Navarra, va a expresar la opinión de la mayoría, pues tampoco es una forma tan difícil de organizarnos, ¿no? Estamos a lo mejor más acostumbrados a que lo diga el de más arriba y los demás lo obedezcan, pero hay otras formas de organización y así surgieron los sindicatos. Así también surge esta plataforma y queremos que se escuche la voz de los eventuales y de las eventuales, porque sí que consideramos que en la representación sindical, sobre todo de los sindicatos mayoritarios, no están sabiendo llevar nuestras reivindicaciones, no las están directamente sintiendo como propias, y además sentimos que con todos estos últimos procesos de examen, como el del año pasado y el que parece que va a venir, se están lucrando hasta el punto de
decir, no voy a decir la sigla porque creo que no es necesario, pero sí decir nosotros te vamos a formar, etcétera, porque estar afiliado a este sindicato es un valor en sí mismo. Cada quien que entienda lo que pueda llegar a entender. Para terminar, quisiera hablar precisamente del plan estratégico que comentaba desde el Partido Socialista. El plan estratégico en Correos ya se puso en marcha. De hecho, se llamó el plan estratégico 100, 300, 1500 días y es precisamente la época más negra de Correos, porque es la que ha conducido a esta precisamente innovación y adaptación de las necesidades del futuro, etcétera, etcétera, que vemos que detrás de eso está pues no cumplir lo que necesita la gente y sí cumplir lo que quieren las empresas, es decir, la prioridad de una carta, de que las cartas se le repartan a las personas de lunes a viernes no es importante, pero la firma millonaria con Amazon y que los paquetes estén al día siguiente, eso sí es importante. Esto es. En 2015 Correos cerró el año con 200 millones de ganancias y sin embargo siguió destruyendo puestos de trabajo. ¿De dónde sale ese dinero que unos embolsan? Pues de finalizar sueldos. Correos en 2015 cerró con 2.000 puestos de trabajo menos que 2014 y sin embargo nos encontramos que el capital variable, el capital gastado en sueldos, había subido se había incrementado casi un 18%. ¿Por qué? Porque se habían subido el sueldo los directivos. Así es como está funcionando la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y el estado actual de las cosas es este. Nosotras y nosotros como eventuales, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar por todas las vías que tengamos. Por supuesto, aprovecharemos las bazas institucionales que podamos jugar, quien nos quiera ayudar, quien nos quiera dar voz. Seguiremos en nuestra organización asamblearia, no practicaremos el sectarismo sindical y tenderemos la mano a todas esas organizaciones y sobre todo a toda esa parte de la plantilla que aún no está movilizada para que luche con nosotras y nosotros, porque si bien se ha dicho que los eventuales podemos estar en una precariedad extrema, toda la plantilla de Correos padece precariedad. Nosotros podemos asumir y nosotras que la nuestra puede ser extrema, pero desde luego toda la plantilla de Correos está maltratada y desde luego no vamos a dejar de luchar, porque si nuestro trabajo es eventual, nuestra precariedad es fija y eso no nos parece justo. Muchas gracias, señor Murillo, y por tanto, no habiendo más turnos de palabra y no habiendo tampoco ningún otro tema que tratar, pues no queda sino despedirse de señora Alonso, señora Forcada, señor Murillo y señora Salvado. Muchas gracias por su comparecencia en esta comisión y les deseo toda la suerte y el trabajo que puedan desarrollar para llegar a solucionar su conflicto. No habiendo ningún tema más, se levanta la sesión.